El 1 de mayo de 1945 marcó un momento crucial en la historia europea. Los últimos defensores alemanes en Berlín continuaban su desesperada resistencia, aunque su líder ya no estaba entre ellos. Hitler había dejado instrucciones claras durante mediados de abril. En caso de quedar incomunicado, Göring debía asumir el mando de las tropas alemanas situadas al sur de la Alemania, dividida por los aliados, mientras que Dönitz tomaría el control en el norte. Con la muerte del Führer, Dönitz asumió además el cargo de jefe del Estado alemán. Una pregunta fascinante surge entonces: ¿cuántos soldados seguía teniendo Alemania en cada uno de los frentes de combate cuando murió su líder? La respuesta revela que estas fuerzas representaban todavía una fuerza de combate considerable. En Noruega, desde su ocupación en abril de 1940, los alemanes habían destinado un número considerable de tropas ante el temor de una posible invasión aliada. La posesión de este territorio era vital para Alemania, necesaria para extraer minerales y asegurar los envíos de hierro desde la neutral Suecia. Al igual que ocurrió en la costa atlántica francesa, toda la costa noruega fue fortificada a partir de mediados de 1942. Se estima que en Noruega llegaron a situarse más de 500.000 de efectivos alemanes en su punto más álgido, una cifra extraordinaria considerando que el país tenía apenas 3 millones de habitantes. A medida que la crisis alemana se intensificó en el frente oriental y posteriormente en el occidental, muchas divisiones estacionadas en Noruega comenzaron a ser enviadas a otros destinos. Guderian fue uno de los militares que más insistió en la retirada de tropas de Noruega, pero sus consejos fueron frecuentemente desatendidos hacia el final de la contienda. En marzo de 1945, el gobernador alemán en Noruega, Josef Terboven, había considerado planes para convertir el país en el último bastión del Tercer Reich y refugio final para los líderes alemanes. Sin embargo, tras el suicidio de Adolf Hitler, el 30 de abril, su sucesor, el almirante Karl Dönitz, convocó a Terboven y al general Franz Böhme, comandante en jefe de las fuerzas alemanas en Noruega, a una reunión en Flensburg, donde se les ordenó seguir las instrucciones del cuartel general. Las fuerzas alemanas en Dinamarca se rindieron el 5 de mayo, y ese mismo día el general Eisenhower envió un telegrama al cuartel general alemán en Noruega que fue transmitido al general Böhme. Este contenía información sobre cómo contactar con el cuartel general aliado. Con solo unos 30.000 soldados disponibles, Montgomery no se atrevió a solicitar la rendición de Noruega, ni mucho menos a plantear un asalto anfibio, considerando que se estimaba había más de 300.000 soldados alemanes en el territorio. Finalmente se acordó la rendición de las tropas alemanas en Noruega para la noche del 8 de mayo. Las tropas alemanas presentes entre Hamburgo y Dinamarca, estimadas en unos 250.000 efectivos, se rindieron el 5 de mayo. En las inmediaciones de Berlín, mientras los combates continuaban en la ciudad, tanto al norte como al sur y al oeste, había diversos ejércitos que todavía permanecían operativos. Nos referimos específicamente al Tercer Ejército Panzer, al norte de Berlín, el 9º Ejército de Busse, cercado en el bosque de Halbe, y al 12º Ejército de Wenck, que había ido a rescatar al 9º Ejército y a los civiles de Berlín. El Tercer Ejército Panzer, liderado por el general Hasso von Manteuffel, sufrió el ataque directo del Segundo Frente Bielorruso de Rokossovski en el sector de la desembocadura del río Oder. Para el 25 de abril, los soviéticos rompieron la línea de defensa del Tercer Ejército Panzer en la zona de la cabeza de puente al sur de Stettin y cruzaron las marismas de Randow. Con Berlín rodeada y sin posibilidad de acudir al rescate, el Tercer Ejército Panzer tuvo que retirarse a la región de Mecklemburgo,
donde el cuartel general, incluyendo a Manteuffel, se rindió a la 8ª División de Infantería estadounidense el 3 de mayo de 1945. Se estima que su fuerza total era de unos 130.000 efectivos. El 9º Ejército escapó como pudo de su cerco en Halbe, tras tener que abandonar a la mayoría de sus heridos. De unos 90.000 efectivos originales, tan solo entre 25.000 y 30.000 pudieron llegar hasta el sector estadounidense, para ver cómo la mayoría eran entregados de vuelta a los soviéticos. El 12º Ejército de Wenck pudo rendirse a los estadounidenses entre los días 5 y 8 de mayo tras haber cubierto la evacuación de unos 80.000 alemanes entre civiles y militares. Durante este periodo final no dejó de combatir en ningún momento contra el Ejército Rojo. Aunque no se conoce el número exacto de soldados que tenía el 12º Ejército alemán en el momento de su rendición, se estima que fueron alrededor de 50.000 efectivos. Más al sur se encontraba el Grupo de Ejército Centro, formado por el 1er Ejército Panzer, el 4º Ejército Panzer, el 7º Ejército y el 17º Ejército. Se estima que estaba compuesto por cerca de 800.000 efectivos. Sus diferentes ejércitos sufrieron en primer lugar la embestida de Iván Konev en el Neisse y la posterior ofensiva sobre Praga. El mariscal Schörner fue el último comandante del Grupo de Ejército Centro, cuya última tarea fue la defensa de Praga. Para el 7 de mayo fue informado de que se estaban produciendo negociaciones de paz y que tendría que rendirse. Pese a que algunas de sus unidades todavía estaban combatiendo contra los soviéticos en las inmediaciones de Praga, Schörner abandonó a su ejército y voló hacia Austria, dejando a sus tropas sin mando efectivo. A partir del 8 de mayo de 1945, la mayoría de las unidades alemanas comenzaron a rendirse tanto a los estadounidenses como a los soviéticos. Unos 500.000 soldados alemanes se rindieron al Ejército Rojo y cerca de 250.000 lograron llegar al oeste y se rindieron ante los estadounidenses. Muchos intentos de fuga hacia el oeste fueron bloqueados o interceptados por los soviéticos o por los partisanos checos. Cerca de los ejércitos de Schörner se encontraba el Grupo de Ejército Sur, que había sido el protagonista de la última gran ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial, conocida como la Operación Despertar de Primavera. En esta ofensiva que tuvo lugar en las inmediaciones del lago Balatón, participaron las divisiones más potentes del ejército alemán, como las divisiones Leibstandarte Adolf Hitler, Totenkopf, Wiking, Hohenstaufen, Hitlerjugend, junto con otras divisiones Panzer de la Wehrmacht. Tras no poder penetrar demasiado en las líneas soviéticas, las fuerzas alemanas se vieron forzadas a replegarse hacia Viena. El 2 de abril, el Grupo de Ejército Sur sufrió una reorganización y a partir de entonces fue conocido como el Grupo de Ejércitos Ostmark, que significaba Grupo de Ejércitos de las Marcas Orientales. El 7 de abril de 1945, el general Lothar Rendulic asumió el mando de la formación. Sus ejércitos de campaña subordinados fueron el 8º Ejército, el 6º Ejército Panzer y el 6º Ejército Alemán. A finales de abril, el Grupo de Ejércitos Ostmark, con unos 450.000 soldados en Austria y Bohemia, se encontraba en desorganización total tras haberle sido imposible defender Viena. Por otro lado, la idea de una fortaleza alpina fue descartada cuando Hitler se negó a abandonar Berlín. El mariscal Kesselring trató de negociar una rendición solo ante los estadounidenses, pero los aliados exigieron una capitulación simultánea ante todas las fuerzas aliadas, incluidos los soviéticos. Tras la muerte de Hitler, el caos se apoderó del alto mando alemán. Las tropas, aisladas de sus líneas de comunicación,
comenzaron a replegarse en pequeños grupos hacia el oeste con la esperanza de evitar caer prisioneros del Ejército Rojo. Los rumores de un posible enfrentamiento entre aliados y soviéticos alimentaron la confusión. Finalmente, tras la rendición general firmada el 7 de mayo, muchos soldados del grupo Ostmark intentaron llegar a las líneas estadounidenses, aunque en muchos casos ya era demasiado tarde. Muchos de los soldados que se rindieron a los aliados occidentales fueron enviados a los soviéticos, especialmente aquellos que pertenecían a las Waffen-SS. En el norte de Italia, el grupo de ejército C estaba comandado por el general Heinrich von Vietinghoff, compuesto por el 10º ejército, el 14º ejército y el ejército Liguria. La ofensiva final de los aliados en Italia comenzó el 9 de abril. Los aliados tenían 1,5 millones de hombres contra unos 600.000 soldados del eje, siendo 440.000 de ellos alemanes. Para el 18 de abril, las fuerzas del 8º Ejército Británico abrieron brecha en la línea defensiva alemana y amenazaron con aislarlos en el norte de Italia. El 25 de abril, el Comité de Liberación de los Partisanos Italianos declaró un levantamiento general y ese mismo día, tras cruzar el río Po por el flanco derecho, las fuerzas del 8º Ejército avanzaron al noreste hacia Venecia y Trieste. En el frente del 5º Ejército estadounidense, las divisiones avanzaron al norte hacia Austria y al noroeste hacia Milán. Entre el 26 de abril y el 1 de mayo se produjeron las batallas de Collecchio y Fornovo di Taro, que dieron como resultado la rendición de algunas divisiones alemanas e italianas, marcando el final del conflicto en Italia. De esta forma, a finales de abril de 1945, el grupo de ejércitos C alemán, en retirada en todos los frentes y tras haber perdido la mayor parte de sus fuerzas de combate, no tuvo más opción que rendirse. Se estima que unos 350.000 soldados alemanes se rindieron en el sector. No obstante, aquellos que pudieron cruzar los Alpes también terminaron rindiéndose a los estadounidenses poco después. Durante el final de la guerra, todavía quedaban numerosas posiciones aisladas, como la de Curlandia, con unos 145.000 soldados, la ciudad fortaleza de Breslau y numerosos puertos franceses como Lorient o Saint-Nazaire. Haciendo el recuento total y teniendo en cuenta que todas las cifras son aproximadas, había unos 3 millones de soldados alemanes que todavía estaban operativos cuando cayó Berlín. Si bien la idea de lo que hubiera podido pasar con estas tropas de haber estado en otros sectores resulta tentadora, no hay que dejarse engañar. La gran mayoría de estas unidades carecían de combustible y tenían las reservas justas de munición. A excepción de la guarnición de Noruega, todas estaban tremendamente desgastadas por meses e incluso años de combate ininterrumpido y no tenían capacidad para la ofensiva. Compuestas por todo tipo de hombres, reclutados de todas las regiones que Alemania seguía controlando a finales de 1944, estas unidades apenas tenían valor combativo, sin apenas aviación y con el sistema ferroviario aniquilado por la aviación aliada. Realizar movimientos rápidos de unidades resultaba prácticamente imposible. Si bien algunos pueden pensar que hubiera sido mejor abandonar todos los territorios y concentrar todas estas unidades en una región, dicha maniobra solo habría llevado a un gran cerco de aniquilación. Sin las últimas regiones industriales, sin las grandes ciudades, sin yacimientos de minerales y sin las últimas fuentes de combustible ni comida, el abandono de todas estas regiones habría acelerado la caída de Alemania. A efectos prácticos, y tal como demandaba Guderian, el único movimiento posible habría sido retirar las tropas de Curlandia y parte de las que estaban en Noruega. No obstante, la política de no ceder ningún territorio se mostró inflexible hasta el final.